Hola Carmen, buenos días, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Buenos días, con el gusto de saludarles. Vamos a entonces a dar comienzo a la sesión de la clase del día de hoy. Espero hayan tenido una excelente semana y comparto la presentación para comenzar a trabajar en ella. Hemos venido revisando lo que corresponde al ciclo vital de la familia. Ya vimos la importancia de este ciclo en relación a cómo es en México este proceso que se lleva a cabo en las familias, cómo reconocerla, cómo entenderla. Desde el proceso sistémico, desde el proceso de cambios, de transformación, entendiendo que este proceso, pues sabemos que es muy diferente en cada lugar e incluso en cada país. Entonces lo hemos estado analizando a partir del enfoque del autor Laura Estrada Inda, que es quien nos habla de los casos, del caso mexicano. Entonces ya veíamos que este ciclo pasa por diferentes procesos. Analizamos las sesiones pasadas, lo que es el desprendimiento. Carmen, me da gusto verte, saludarte, saber que Buenos estás días. bien. Mil disculpas, bajé por un cafecito, pero ya estoy aquí. Ah, ok, sí, justo estaba, vi que no me contestabas, dije yo creo que ahorita se integra. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? ¿Cómo está tu mami? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios todo mejor. Hemos tenido algunos temas, pero ya estoy mejor. Yo tomo todo como experiencia. Justo le comentaba a la maestra anterior que tuve la oportunidad de estar en el Instituto Nacional de Psiquiatría y en el Fray Bernardino y vi la realidad paralela a nuestra realidad, ¿no? El tema de la salud mental jamás lo había dimensionado de esa forma. Creo que ahora me genera una conciencia de compromiso social y, y, le pido a Dios que me apoye y que me ayude porque fue muy fuerte, fue una experiencia muy, muy fuerte, pero dicen que lo que no te mata te fortalece. Entonces estamos aquí. La verdad no tenía ganas de levantarme, hace 8 días no pude, no, literal, no pude, Ujú. pero porque a veces enfrentar nuestra realidad es doloroso, pero hay que poner en práctica todo lo aprendido en la vida y lo que hemos aprendido también aquí en la licenciatura. Y creo que yo soy una mujer holística y considero que todo confabula a nuestro favor siempre para que estemos bien. Yo tengo una frase que dice, Dios siempre quiere nuestro mayor bien. Y si no existiera Dios, pues yo creo que el universo quiere nuestro mayor bien. Y para ello nos va preparando. Entonces me fue preparando con ustedes, con sus maravillosas clases, con todo el aprendizaje y eso me dio fortaleza para poder sobrellevar o para poder salir del tema que tuve muy fuerte con un miembro de mi familia, pero estamos aquí, estamos vivas y para seguir adelante, Miss. Sí, la Sí. verdad fue muy duro, creo que hay que continuar, pero pues no rendirnos, por lo Efectivamente. menos continuar luchando
tener ese equilibrio y esa paz mental que se necesita en la vida diaria. Y bueno, pues me bajaron las defensas y ahora tengo una gripe tremenda. Me duele mucho la garganta porque sí quisiera decir muchas cosas. Pero sé que los tiempos de Dios son perfectos. Que saldré adelante. Espero en Dios que todas mis actividades que las he estado realizando más por obligación, eh, es que a veces no sé de dónde sacar fuerza, pero espero que me vaya bien, que me vaya bien en mis evaluaciones y que mis proyectos estén completos y que le pido por favor que me entiendan porque sí estoy complicada en estos momentos. No, no te preocupes. Yo creo que todo mundo pasamos por etapas de repente difíciles, complicadas, que no le vemos ni el camino ni la salida. Pero justo hay que trabajar ese estado de salud anímico, hay que trabajar en sí mismo y también hay que ver las redes de apoyo que tenemos en la familia. Y no solo en la familia, sino también recordamos todas esas áreas de amigos, de amistades, de que fortalecen a una familia. Entonces, frente a esas redes de apoyo, pero principalmente visualizando uno que siempre hay alternativas, que siempre hay caminos y que siempre hay salidas y que efectivamente el universo o Dios nos pone en circunstancias difíciles para saber qué hacer, pero no nos pone más de lo que no somos capaces de soportar, sino lo que somos capaces de sobrellevar, a trabajar y desarrollar. Y acordémonos que siempre frente a una piedra, un obstáculo que encontramos, siempre aprendemos y avanzamos. Nunca es para retroceder, al contrario, siempre son de aprendizajes, de nuevos crecimientos y de fortalezas, porque nos da mucha energía y nos debe de dar paz, energía, conocimientos, aprendizajes y sobre de ello avanzar. Ahorita es una etapa así difícil, sabemos que es complicado ponernos en el lugar de la otra persona y decir, a veces decimos, se escucha fácil, comprendo tu situación, pero no es cierto. Cada uno tiene un estado anímico diferente de enfrentar la realidad, fortalezas y formas de comprenderlas distintas, pero está también en la persona misma el encontrar la salida, el encontrar el camino. Entonces vas a ver que pronto vas a ver esa lucecita, ese camino, vas a mirar con mejor una visión más hacia el horizonte y vas a encontrar soluciones más sencillas. Vas a decir, ahí estaba, pero no la vi. Y te vas a enfrentar a nuevos retos. Entonces, ánimo, que todo es para bien y todo es para crecer. Las cosas difíciles son complicadas, ¿sí? La vida misma es complicada, pero poco a poco es, como dicen, es levantarnos, es avanzar, es comprender que sí podemos, que sí es difícil, pero que tenemos todas las herramientas. Y justo tú mismo le dijiste, tus momentos y tus maneras de vivir hoy te están dando más fortaleza. Por algo tú estás en esta licenciatura, en ese camino, en ese lugar de trabajo. Es decir, todo se te ha ido acomodando para que en el momento que se te presentara una dificultad, supieras cómo salir adelante, Carmen. Y vas a ver Sí, que... muchísimas gracias porque le vuelvo a repetir, si no hubiera tenido todos los conocimientos que ahora tengo, no hubiera tenido la fortaleza. Yo creo que hubiera tenido un quiebre, me hubiera desconectado y me hubiera perdido para siempre porque era demasiado dolor. Pero bien dicen que lo que no te mata te fortalece. Ahora tengo muchas... hablaba usted de la red de apoyo y me terminé de quebrar ese día porque me di cuenta que no tengo red de apoyo. Aprendí justamente con el profesor que las redes de apoyo, de hecho la tarea era una tarea, ¿no? De armar nuestra red de apoyo. Y las circunstancias de mi vida, de mi situación en este momento, me di cuenta que no tengo redes de apoyo. Justo tuvimos un tema familiar y bueno, pues ahorita no estamos comunicándonos, ¿no? Por salud mental. Y luego tuve este tema y volteé y dije, ¿a quién? Si en este momento yo tengo un problema, ¿a quién acudo? Y no hubo nadie a quien acudir. Sin embargo, volteé para adentro y dije, a ver, respira, toma decisiones y ten una mente clara, porque en este momento, yo creo que por eso mucha gente pierde la cordura, justo por esos temas de momentos de quiebre.
donde prefieres desconectarte de la realidad porque la realidad es muy dolorosa y duele tanto que es preferible desconectarte. Entonces vi cosas muy, muy fuertes, tanto en el Instituto Nacional de Psiquiatría como en el Fray Bernardino, y ver el dolor no solo de las personas que sufren el padecimiento mental, sino de los familiares, fue fuertísimo para mí porque nunca la había visto como una realidad que podía formar parte de mi vida, pero que está formando parte de la vida de los demás. Ujú. Y hablamos de empatía y hablamos de inclusión, pero si no vives esa realidad, si no un día te das el tiempo de ir, y no es agradable ver a las personas cómo están evadiendo, cómo están sufriendo, cómo están viviendo esa agresión, porque nos tocó ver cómo se puso violenta una chica y cómo las gentes están en negación y dicen, yo no sé por qué me trajiste aquí si yo estoy bien, pero ellos no se dan cuenta que están mal. Wow, es una realidad paralela a la nuestra. Y ahí está, ¿no? Y nosotros como sociedad, ¿qué hacemos? Criticamos, juzgamos, pero no vemos lo que ellos están viviendo, cómo lo están viviendo, cómo lo están enfrentando. No, fue muy fuerte, pero creo que no hay mal que por bien no venga y me genera una conciencia y ahora tengo más ganas de salir adelante, tengo más ganas de ayudar. Entonces, de hecho, hasta estoy pensando ya en realizar mis prácticas profesionales. Esperen, no comento hasta cuando ya esté, les comentaré, pero sí, tengo muchas ganas de ayudar. Primero ayudarme y ayudar a los demás. Muchas gracias, Miss. No, gracias, porque justo dices tú muy cierto, los rechazamos, los observamos y a veces no hay una sensibilización. ¿Cómo trabajar esto? Finalmente desde las propias escuelas, desde el propio hogar, pero también ha sido complicado que quizá nosotros en esa parte de la familia nos ha faltado temas por dialogar. A veces lo vemos como, pues, está bien mi hijo, está bien mi pareja, está bien la persona, están bien. Entonces no hay necesidad de platicar de cosas que no nos ha pasado. Y entonces cuando suceden, no saben cómo enfrentarlo porque nunca fue un tema de diálogo. A veces siempre lo miramos como la parte de sexualidad, como que ese es el único tema tabú que no se habla. Pero hay tantos temas que no se hablan, que no se desarrollan desde la propia familia, que por eso es muy complicado cada proceso. Hablamos sí de las funciones, hablamos de las responsabilidades, hablamos de toda esta parte, pero justo donde decíamos, y quizá fue un punto muy importante que tú muy acertadamente ahorita comentas, de esas redes de apoyo donde a veces se nos olvida que el principal red de apoyo somos nosotros mismos. Y entonces cuando la persona no encuentra una salida es porque no aprendió a que por encima de todos los obstáculos que se encuentren es uno mismo. Y cuando una persona tiene bien trabajada su autoestima, y a pesar de que tenga bien trabajado su autoestima, se va a encontrar con fenómenos que de repente no va a saber cómo canalizarlos, cómo trabajarlos. Pero si busca al interior de sí mismo, va a encontrar ese apoyo, esa razón de ser, ese sentido a la vida. Pero si no lo hace, por eso muchas personas justo se pierden y toman a muy temprana edad decisiones muy complicadas, muy difíciles. Y a mí me tocó ahorita, justo es una preocupación también mía y que comparto con el equipo con el que yo laboro en la supervisión escolar de telesecundaria, que enfrentamos en una escuela la situación de chicas que han intentado suicidarse. Y los mismos maestros no le han dado importancia. Cuando ya hubo un suicidio previo, hace un año una niña se suicida y no hay esa preocupación, ocupación, como de decir, ayudemos a la familia, contribuyamos a que salgan adelante, apoyémosle. Y entonces nos enfrentábamos que nosotros esperábamos todo un año donde hubieran acciones, actividades, muchas cosas, y descubrimos en este fin de ciclo que no lo hubo. Entonces vemos cómo el maestro a veces está tan absorbido en trabajar contenidos, tan metido en desarrollar la currícula, en hablar del perfil de egreso, y tienen muchas acciones, sí, en la escuela trabaja bonito, pero no tiene acciones tendientes a la parte humana. Y lo descubrimos y nos preocupaba porque aparte tenemos una niña
pues que va terminando telesecundaria y que decimos, pues que mucho 15 años, 14 años ya embarazada por aliviarse. Entonces le aunamos a este fenómeno del suicidio, le aunamos al embarazo y entonces vemos como, pues este libro, diríamos, de donde nos habla el ciclo vital de la familia, el desprendimiento y todo este proceso, diríamos, no está siendo tan, pues tan como, tan real, ¿no? Que se espera que haya ese proceso de encuentro, cuando sí buscas a la pareja, cuando sí buscas a la nueva, con quién vas a conformar, si no lo estás viviendo en una muy temprana edad. Y entonces, ¿de qué manera orientarlos? Pero también de qué manera capacitar a nuestros compañeros maestros, a las personas que están cerca de uno, para que atiendan este fenómeno, para que se sensibilicen y se preocupen, ¿no? Pero no solamente digan, ay, sí, ya nos estamos preocupando, sino que ya se estén ocupando por hacer algo, porque al Así final es. del día. Así es, y perdón que la interrumpa, fíjese que por eso digo que no hay mal que por bien no venga, porque aprendemos, hay que aprender de cada instante, de lo bueno y lo no tan bueno, pero se aprende más de lo no tan bueno, porque por ejemplo, tú tienes un tema de suicidio, no sabes a quién acudir y de repente te pierdes. Pero por ejemplo, cuando aprendes que hay lugares donde puedes acudir y va a haber, si no bien soluciones, va a haber apoyo, va a haber ayuda y que existen los centros, nada más que la gente desconoce su existencia. Tuve la oportunidad de conocer un lugar que es un centro comunitario justamente en Atizapán y si gustan después les mando la dirección. No sé dónde esté usted como supervisora de zona, pero aquí en Atizapán es en la primera instancia, Secosama creo que se llama, es un lugar maravilloso, maravilloso. Desde el momento en que llegas, me quedé sorprendida porque sí fue complicado llegar a ese lugar, porque de repente buscas, ¿no? ¿Dónde puedo acudir en caso de un intento de suicidio? Ujú. Y se te cierran las puertas porque, por ejemplo, IMSS, sector salud como, o ¿cómo se llama el de aquí de Atizapán? El Errejón, Ujú. no te, no te ayudan, ni te orientan, ni te apoyan, ¿no? Lo que quieren es deslindarse y lo que hacen es te mandan al Hospital General, que está atrás de, por los 100 metros, por donde está la estación del norte. Ujú. Entonces, ¿ves? Encontré ese lugar que se llama Secosama. Hay un grupo de psicólogas, hay un psiquiatra, que es el director, muy joven, eh, la señorita de la puerta, una persona con mucha empatía, pero sobre todo con la intención de ayudarte. Y entonces conocí a mamitas que tienen hijos con drogadicción, alcoholismo, que también es otra forma de suicidarse. Es Ujú. otra forma de suicidarse, muy despacio, pero es una forma de suicidio. Y que de ahí te dan una orden, una hoja, donde te envían al Instituto Nacional de Psiquiatría. Llegas con esa hoja, ahí sí te van a pedir en el Instituto Nacional de Psiquiatría una orden donde te canalizan a la institución. Llegas y desde las policías, desde la gente que trabaja ahí, cómo te apoyan, cómo te escuchan, cómo te orientan, cómo te dan esa paz. Me di cuenta que la red de apoyo era en el momento esas personas que tú estabas a un punto de quebrarte y de repente llegó una mujer que me abrazó de una forma. Fue un abrazo muy, muy largo, pero en serio muy largo, una señora que se veía de un estrato económico muy bajo, su hija, sus tres hijos son drogadictos, y que yo estaba haciendo un ejercicio de fortaleza y se acerca un niño y me da papel higiénico y me quebré, o sea, que el niño me llevó, dice, venga, porque yo creo que veían que quería como llorar, pero me aguantaba, me quebré. Entonces la señora me toma en sus brazos y me acoge. No, fue una experiencia oh, increíble, sin decir una sola palabra, que alguien te conforte, pero que también te diga, aquí estoy, pero que te diga, no te juzgo.
eres una madre que estás luchando, que estás buscando ayuda y vas a estar bien. Wow, increíble. Y entonces a veces tenemos miedo de acudir a las instituciones y no sabemos el camino. Entonces ahora aprendí que difundir el camino es el primer paso, porque cuando tienes un tema que te quiebra como, como madre, como ser humano, y no saber, no tener la orientación de a dónde ir, a dónde acudir, con quién acudir y cómo hacerlo, y que las puertas se te van cerrando de las instituciones públicas, te desesperas, ¿no? Y dices, porque así me dijo una doctora, va a pasar, tarde o temprano va a pasar, hágase a la idea. Y dije, no, no me hago a la idea. No, claro que ¿Cómo no. es posible que un médico me diga, hasta la idea? No, no me hago la idea. Y creo que luchar es parte de eso, de ser familia y de ser esta familia mexicana. Le repito, esa persona sin conocerme, que me dio un abrazo, fue mi red de apoyo. Ujú. Cuando volteé a los lados y no tenía ni a mamá ni a mis hermanas, mi hermana está lejos, ella tiene hipertensión y entonces cada vez que se entera de algo termina en el hospital, entonces dije, mejor guardar silencio. Las amigas le comenté que tuve un viaje a Europa y las Ujú. supuestas amigas pues ya no me hablan porque me dicen que ya estoy a otro nivel y que me creo mucho, pero esa es su percepción, yo no soy así, entonces ya no me hablan. Y éramos tan unidas que a veces te duele eso, perder a la gente que amas por una tontería, ¿no? Como un viaje. Pero bueno, entonces me sirvió para entender, como usted bien lo dice, que la red de apoyo primaria soy yo, Ujú. ver mis fortalezas, darme cuenta que pude salir adelante, que tomé buenas decisiones, que actué de la manera correcta, que el universo me fue poniendo porque aprendí los primeros auxilios psicológicos. Si bien es cierto que no nos dieron la forma en cómo se realizan, aprendí muchas cosas que las puse en práctica, ¿no? Como quitar todos aquellos objetos que pueden hacerte daño y después atender a la persona que está dañada con equilibrio mental, porque es bien difícil ver escenas, ¿no? Donde, y más cuando es un conocido o familiar tuyo, y, y de verdad que verme fuerte, verme serena, verme actuando y haciendo las cosas correctas. Y no busqué reconocimiento, pero cuando lo comenté en el instituto y en el Hospital Fray Bernardino, me dijeron, hiciste lo correcto y te felicitamos, hiciste lo correcto. Entonces eso te da fortaleza y te dice, vamos con todo y vamos para adelante. Entonces ahora no solamente es mi compromiso social, que antes yo quería ayudar a las personas a través de la psicología, sino ahora orientar a las personas y decirles, sí se puede y todo va a estar bien. Yo le agradezco mucho, maestra, que me haya escuchado. No, muchas gracias. Al contrario, porque justo forma parte de, incluso del tema que estamos viendo. Si tú te das cuenta, estamos hablando de la familia, estamos hablando y ya no se queda en un aspecto solamente como teórico, sino se queda en esa parte de la vivencia a la que luego nos enfrentamos y que justo a veces por no platicar esos temas en las aulas, por eso hoy tenemos mucho psicólogo deshumanizado. Ocupabas la frase de no te preocupes, va a pasar, esto se soluciona y ya. No, sino es escuchar a la persona, es el ser empáticos en la realidad, en donde tú dices, pues expresa todo lo que estás viviendo y sintiendo y te entiendo, te comprendo, pero vamos a trabajar poco a poco ello, porque es un proceso. Es un proceso que duele, que es difícil y que no es como cuando uno dice, uno los ánimos, no te preocupes, no pasa nada. No, claro que sí, está pasando algo, háblalo, dilo, exprésalo, sácalo de mil maneras para que poco a poco, no es rápido, pero poco a poco vaya fluyendo y vayas encontrando la mejor manera de sanar. Y si vemos el psicólogo de hoy, así como que tiempo, tienes tanto, te escucho, en cuanto concluyamos, nos vemos la siguiente sesión. Agéndala incluso, ¿no? Entonces lo vemos tan frío. O tomando nota, en lugar de estar escuchando, viendo, nos hablan, que cuando nos Una hacen escucha activa.
Así es, cuando hacen esa entrevista, tienen que escuchar todo, la manera en cómo se comunica la persona, de manera verbal, no verbal, toda esta parte que es incluso la más importante que lo que me está diciendo. Porque hasta en el tono en que me lo dice, tiene un significado y un sentido. Es muy Fíjese diferente. perdón, que la médico internista dijo esta frase que a mí me choqueó. Dijo, ella ya lo intentó, tiene claro que se va a matar, lo va a hacer. No sabemos cuándo, pero lo va a hacer. Ya, hasta la idea. Yo me quedé fría. Después pensé, bueno, a lo mejor está ejerciendo psicología y a lo mejor eso le choqueó. Y sí me dijo, cuando me dijo eso, me cayó el 20 de que es mi vida y que yo tenía el poder en ese momento de quitármela o no. Cuando se lo dije en el Instituto de Psiquiatría, obviamente dijeron, tienes que denunciar a esa persona porque esas no son formas. No era la forma correcta. Por mucho que no sea psiquiatra, por mucho que no sea psicólogo, no era la forma en cómo tenía que hablarles, ¿no? Porque es como incitar. Es ahorita tú sales del hospital y lo va a hacer, porque ya le dijeron que lo puede hacer. Ujú. Entonces creo que por eso le repito que no es solamente un compromiso moral conmigo, sino con las personas, porque no somos los únicos. Hay muchísima gente que está viviendo esa realidad paralela a la nuestra, ¿no? Y hacerte loco que no existe esa realidad no significa que no exista, ¿no? Simplemente que a lo mejor no forma parte de tu vida, pero ahí está. Entonces sí, tenemos un compromiso no solamente como familia, sino como sociedad, ¿no? Para ser empáticos con las personas que están viviendo y están llegando a estos puntos. Y bien como usted lo dice, forma parte de la materia, ¿no? La familia mexicana, ¿qué estamos viviendo dentro de la familia mexicana? Las estructuras que usted nos dio, ¿no? ¿Qué tipo de hijo estamos creando o generando, ¿no? Y esos pobres hijos que se sienten con el compromiso moral de, es que ahorita no me acuerdo cómo se llama ese hijo que interviene cuando los papás están Hijo ancla. discutiendo. Ancla. Ujú. Este, entonces, la teoría nos enseña muchas cosas, pero la práctica nos aterriza esa teoría. Entonces, sí, Y justo es donde vemos que complicado. ver dónde está la triangulación, si está una persona adicional interviniendo dentro de ese proceso, cómo está haciendo esa figura. Por eso te decía, tan importante es ese lenguaje, esa manera de comunicar, pero esa manera también atenta de cada... Ustedes ahorita ya están a, que es menos de un año para que ustedes empiecen a ejercer, si no es que algunos de ustedes ya estén ejerciendo. Y entonces, ¿cómo es ese trato? Si nos dicen de, pues, el ambiente, toda esta parte de atención, la escucha, y lo vemos de esa manera, pero a veces se nos olvida trabajar más en los posibles errores a los que podemos caer. Posiblemente esas barreras a las que nos vamos a encontrar, en donde no reconocemos ni siquiera a la persona que estamos entrevistando, con la persona que estamos dialogando. Y a veces tampoco nos asumimos nosotros como verdaderos entrevistadores o verdaderos terapeutas y no reconocemos desde nuestras propias limitaciones, porque a veces jugamos el papel de incluso de querer ser como el padre, que lo empieza a regañar. O el, no nos dicen o el espejo, que nos queremos empezar a ver como si fuéramos ellos. No te escucho, lo silenciaste. Sí, justo el profesor nos decía que en los primeros auxilios psicológicos, si tú sientes alguna emoción, algún sentimiento de reacción o de empatía con esa persona en ese momento, no puedes brindarle el apoyo, porque te Así. vas a quedar igual que él o te vas a reflejar en él, entonces no puedes, ¿no? Y le repito, el universo me preparó justo para ese momento, porque yo no es que haya sido fría y no sentí empatía, simplemente es que tenías que reaccionar de la manera correcta, porque el tiempo ahí es oro, entonces actuar más que estar ahí compadeciéndote, creo que eso es una reacción inmediata y, y sé que lo hice bien, sé que lo hice bien. Eso es justo la parte interesante porque ya decía, ahorita ustedes se van a enfrentar ya a la realidad, ya se están enfrentando a la realidad, pero ya la están viendo desde su papel de psicólogos.
ya no como Ana, que forma parte de una familia, que forma parte de la sociedad, ya no lo están mirando desde esa manera, sino ya se están asumiendo en ese papel de psicólogo donde dicen algo que tiene que prevalecer es la serenidad. La serenidad, la escucha activa y la reacción. Y algo interesante, tú dices, estoy aprendiendo, estás reaprendiendo, porque muchas de las cosas ya las sabías y ahora las estás volviendo a reaprender, pero desde otra mirada, desde otro enfoque en donde dices, es importante mi actuar, mi intervención y con todos estos conocimientos que a lo largo del, no solo de la vida, de la formación universitaria, desde la formación profesional, desde la cotidianidad, en el ámbito laboral, está dando elementos para poder enfrentar la realidad que están viviendo otras personas, pero sin asumirlas como propias, sin asumirlas como culpas, sin asumirlas como qué tengo yo que hacer solamente, sino de qué manera voy a orientar, canalizar, buscar las diversas estrategias que coadyuven al enfrentamiento de una realidad que es complicada. Porque efectivamente, a lo mejor diríamos nosotros al leer a los diferentes teóricos, nos pueden decir cuando una persona intenta esta situación, pues va a reincidir constantemente, sean las drogas, sean esto, sí lo va a reincidir. Pero ¿de qué manera, qué lenguaje vas a utilizar para decirle a la propia persona y a la familia, es que vas a reincidir? ¿Es que vas a volver a tomar? No, por eso hablamos incluso de 24 horas date, ¿no? Con Alcohólicos Anónimos. Pero no te están diciendo vas a reincidir, sino la manera en cómo lo trabajen, lo desarrollen, ese apoyo que el psicólogo de verdad se debiera de convertir, pero desafortunadamente con tantos casos y a veces con tanta dinámica en los hospitales, lo vemos que lo va viendo como de manera más fría y es algo que no se debe perder. Es una formación que diríamos debe de estar dentro de esa ética profesional, dentro de esos valores que se están conformando en ese nuevo profesional pues de la psicología, de apoyo al ser humano, para que entonces digamos, si regreso a una cita con ese psicólogo, y no que por eso a veces hasta nos están demandando porque las maneras y las formas no son correctas, no son adecuadas. Sí, sí, de hecho, yo quería decirle que siempre pensé, ¿no? Los psicólogos son tan fríos, yo pensaba, ¿no? No gesticulan, no sienten empatía, no me aprueban o no me desaprueban, pero ahora entendí que un movimiento de cabeza, una palabra mal dicha, puede detonar a las personas, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, en el Fray Bernardino, todos los psiquiatras, las jefas que estaban ahí, porque eran dos jefas y todos los demás eran, obviamente ya son médicos porque es la especialidad de la especialidad, pero todos no gesticulan, te hablan y no gesticulan, no fruncen, no nada. Sin embargo, no quiere decir que te ignoren. Es Uh-huh. decir, como usted dice, yo ya lo vi desde otra perspectiva, como psicólogo. Y la gente decía, es que no le importa, no me va a atender. Pero, porque todos llegábamos y sentíamos que nuestra prioridad era prioridad, no los demás. Pero, Uh-huh. por ejemplo, en el instituto me dicen, aquí vamos pasando como van llegando. Pero en el Fray Bernardino era urgencias. Y una urgencia no es una emergencia. Sin embargo, lo urgente pasaba primero. Si veían a un paciente más tranquilo, como que no venía en crisis, lo dejaban un poquito, pero los que venían en crisis los pasaban casi, casi de inmediato, ¿no? Entonces, yo vi que la actitud de los psiquiatras es una actitud fría, sin embargo, estaban muy pendientes de los pacientes. Un señor se levantó y con un bastón empezó a golpear sin hacer gran cosa. Me imagino que tienen botones, porque de repente llegó una policía, mujer, y de seguridad, y entonces ella sí utilizó su radio, llegaron personas por atrás, al lado, y nunca los tocaron, ¿eh? Nunca los tocaron, solo a una que se puso muy agresiva. Pero así llegaron y a ver, por favor nos acompañas, en un tono de voz, ni siquiera Serenidad. bajo ni alto, sí muy serenos, o sea, era una serenidad que hasta se te transmitía a ti, que llegabas con tu emergencia, ¿no?
o tu urgencia. Entonces, creo que el prepararnos con información es importante, pero el prepararnos con la conciencia de tener esas experiencias, por eso le decía que yo ahorita sí voy primeramente Dios, a luchar por tener mis prácticas profesionales en las áreas que se puedan, porque creo que debemos ser en un todo, englobar todo. Y sí es cierto que tienes que profesionalizarte, es decir, especializarte en algo. El tener el conocimiento completo te va a ayudar a hacer justamente eso, tu especialidad, ¿no? Pero eso te lo dará la práctica, porque pues ahorita nosotros tenemos el conocimiento, pero no estamos todavía ejerciendo. No sé si Karen ya esté en sus prácticas, pero pues yo todavía en el área psicológica no, pero sí me encantaría ya empezarlo, porque creo que todavía nos falta muchísimo. Y la verdad es que aquí como que vemos en la licenciatura conocimientos generales, pero sí hay que enfocarnos. Yo me he dado cuenta ahorita que hemos estado haciendo los proyectos que te hace falta mucho conocimiento, que no solamente es para reafirmar los conocimientos, sino como para explorar otras áreas y ponerlos en práctica, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto MIS de la película Nosotros los Nobles, me di cuenta que puedes ver una película como un todo, pero cuando usted nos dijo, observen qué tipo de familia, yo había realizado un trabajo, le voy a ser honesta, a mi estilo, ¿no? Me encantó porque hasta puse el nombre del papá, qué tipo de persona era, qué personalidad tenía. Pero cuando vi lo que usted nos solicitó, el formato que usted nos pidió, bueno, pues diferenció y entonces vaciar la información, pues el formato fue totalmente diferente. Pero el que te hagan pensar, es que no sé si me estoy dando a entender, Sí, tienes sí, la sí. información, pero el que tengas que ponerla en práctica, son dos cosas totalmente diferentes. Porque incluyendo, por ejemplo, inclusive en el libro del doctor, cuando usted nos dijo, vean qué tipo de familias hay, yo dije, santo Dios, ¿cómo le hago? Pues si no hablan tanto de las personas, pero cuando están en la narrativa, ¿no? Hablan y dicen, ¿no? Que estoy en mi tierra y que huele a naranjo y que tengo que salir para trabajar y llevar los alimentos a mi familia. Obviamente estamos hablando de un tipo de familia, ¿no? Papá, mamá, hijos. Y entonces, y luego otros donde dicen, pues me crié sola y yo me tenía que ir a cuidar los chivos. O sea, y justo habíamos visto en la clase que puede haber una familia que solamente es un individuo y que ese individuo se aísla, ¿no? Entonces, no, hombre, híjole, la mente humana es maravillosa porque de repente me cuesta mucho trabajo como entender qué es lo que tengo que hacer, pero cuando lo entiendes, uf, se va como hilo de media, ¿ves? Se puede desarrollar toda la temática. Si ve, a veces me extiendo y digo, ay, Dios mío, ahora tengo que cortarlo porque creo que es demasiada información. Pero es muy bonito poder aprender y sobre todo ser objetivo, no subjetivo. Ser objetivo cuesta un poco de trabajo. Pero espero que hayamos estado bien, por lo menos en mis trabajos, ya se los envié. No sé si ya tuvo la oportunidad de verlos. Ya, me parece que ya incluso están evaluados. Ah, súper, no, no he checado, Creo que pero lo sí. voy a hacer. Me Muchas parece gracias. que Me parece que ya las había evaluado. No, no es cierto porque revisé todavía, no recuerdo qué día, y no lo subían completo. El del libro me parece que ya, el otro me parece, ahorita le checo, que ya. No, sí, ya la del queso, me faltaba la de, ahorita su tarea del caso Cleofas, que no, es que ustedes fue el otro caso. No recuerdo ahorita qué caso fue, pero ese es el que me falta, pero el del libro ya. Y me pareció justo esa parte interesante porque yo les digo que si desde pequeños enseñáramos al interior de nuestra familia a ver los programas, no por verlos solo como con diversión, sino con otro enfoque, esos niños tendrían otra mentalidad, otra manera de procesar la información. El problema es que siempre lo vemos como entretenimiento, ¿no? Y pocas veces cuestionamos, criticamos, analizamos lo que está en el día a día. Y esa es una manera, luego decimos, ¿y de qué platicamos con la persona? Platica de la propia cotidianidad, platica del propio fenómeno que se está viviendo ahorita que vivimos el mundial, toda la realidad que nos está reflejando en cuanto a familias, porque eran familias completas que estaban en el mundial.
familias que no solamente eran los jóvenes que estaban ahí, haciendo, diríamos, el desastre para muchos, ¿no? Eran familias completas, personas que cuando, porque tuve la oportunidad de asistir a uno de ellos, personas que iban hasta en la silla de ruedas, pero iban allá, personas que tenían con muletas, pero que también estaban asistiendo. Entonces no estaba asistiendo gente solamente para hacer el desastre, para generar caos, sino por una identidad. Y vemos también, hablamos de una identidad nacional. Vemos, tú decías hace rato, de la persona que te abraza y te da consuelo. México es una característica muy particular que tiene y que por eso muchos extranjeros les encanta visitar nuestro país, porque México no es frío. México es un lugar donde es de calidez, es de un tanto humanidad. Se ha deshumanizado por tantos problemas sociales que hemos venido viviendo y desarrollando, pero al final del día sus características de nuestro país da cobijo a cualquier persona que llegue. Entonces vemos que cuando llegan yo lo veo desde los maestros que nosotros tenemos y que vienen pues de diferentes estados, Guerrero, Guanajuato, Puebla, y cuando llegan aquí, en lugar de haber esa división o envidia de decir, pues tú vienes de otro lado y pues fórmate como hayas podido, porque yo me formé también igual, hay ese abrigo, ese cobijo, y se convierten en su nueva familia. No se sienten solos, se sienten acompañados, se sienten, e incluso tenemos maestros que ya tienen ahorita aquí 17 años ya viviendo y no se quisieron ir, no se quisieron cambiar, y entonces esa capacidad de pertenencia nos damos cuenta cómo pues les está ayudando a fortalecerse, y que entonces ese desprendimiento, yo les decía, para ellos fue desde hace muchos años, hoy ya formaron una nueva familia con los maestros que están, con los vecinos, con la propia familia que es la misma escuela, los mismos alumnos. Entonces esa realidad es la que nos permite entender cómo debemos de mirar hoy a las familias, pero también cómo debemos de entenderlas, pero también cómo debemos de enseñar. Porque tú dices, yo ya quiero practicar, yo ya quiero llevarlo a cabo. Tu mejor lugar también para llevarlo a cabo es desde con quienes convives, porque es ahora enseñarles a mirar de manera distinta las cosas. Te decía, desde un programa, desde el fútbol, de no nada más de decir, ganó Paraguay, ganó Brasil, sino que vistes en ese evento social, en ese evento futbolístico. Por ejemplo, yo le preguntaba a una persona, porque le decían, él nos decía que no le gusta el fútbol, y entonces mi pregunta fue, ¿y entonces qué deporte le enseñaste a tus hijos? ¿No? Y él se quedó, no me contestó, y me dijo, es la primera vez que alguien me pregunta y asocia como el fútbol con mi familia. Dice, y nunca me pregunté eso. Y decía, creo que nunca les enseñé ningún deporte. Y entonces él solito se enfrentó, y es un profesional, estamos hablando de un compañero maestro, solito se enfrentó a esa realidad de decir, ¿y qué le enseñé? Y hoy que tiene a su pequeña dice, le tengo que enseñar algo. Dice, porque debe de tener alguna preferencia, porque yo decía, entonces ellos qué juegan, y entonces él se quedó como de, no tengo respuesta, ¿no? Entonces vemos como a veces al interior de la familia, por eso yo decía, no solamente es la sexualidad, no solamente es la violencia que no se habla, sino muchos temas que no se hablan, que no se desarrollan, y que entonces hoy vemos qué familias sí estuvieron muy metidas en el fútbol, pero no como enajenación, sino un mero medio de entretenimiento. Yo les decía antes, a mí, por ejemplo, el fútbol no era mi pasión y no es mi pasión de decir, me encanta. Pero por mi familia, si ellos dicen, vamos a ir a ver un partido, pues lo voy a ver. Por mi familia, si ellos dicen, vamos a ir al Zócalo, ahí al Ángel, pues vamos a ir. Es decir, nos sumamos a veces por ese interés de ver a la familia integrada, porque vemos que es un motivo de integración. Y entonces todo eso favorece, pero cuando la persona a veces se resiste, tú y tu fútbol, tú velo a ver y yo me pongo a hacer otras cosas. Cuando es un momento de unión, cuando es un momento de integración, de decir, pues te acompaño en el fútbol, no comulgo con el fútbol, pero veo tus reacciones, veo tus procesos, veo tus vivencias, de que te emociona y que es algo que te gusta,
¿no? Y es así lo mismo, encontrar en cada individuo. E incluso diríamos, el papel de un psicólogo es encontrar cuál es la pasión de ese pequeño, de ese joven que está gravemente dolido, enfermo, mal, y encontrar y ayudarle a encontrar sus pasatiempos, a orientarlo a qué puede hacer. Por eso incluso luego nos dicen con los pequeños, pues llévelo a fútbol, llévelo a una actividad adicional. Esas son como las recomendaciones, porque sabemos que tiene que mantenerse ocupado, socializando. A un adulto mayor, por eso está en las casas de adulto también mayor, porque sabemos que son espacios de que si ya se encuentran solos, porque los hijos trabajan, porque no hay nadie que los acompañe, es un espacio donde pueden ir entre medio a aprender, porque lógicamente no van a superaprender muchísimo, porque pues sus manos, todo, ya no les ayuda la misma agilidad que antes, pero van a ir a socializar, van a ir a un momento de encuentro con otras personas, a un momento de socializar. Entonces, tenemos que también nosotros tener por eso otra mentalidad de cómo orientar, no solamente hacia nuestra vida, sino cómo orientar, cómo encaminar a la persona a que lo logre. Ya, yo por eso les decía, hablamos la anterior sesión de ese desprendimiento, pero a veces como psicólogos, así como que pues si lo trajo la mamá, pues hay que darle la razón a la mamá es la que tiene la razón de que pues dice que el hijo es rebelde y entonces a veces queremos trabajar la rebeldía, pero no es la rebeldía, es cómo separar ese hijo ancla, cómo separar esa triangulación que están viviendo, cómo orientarlos a entender que se tiene que desprender y que México ha sido muy difícil porque decíamos desde pequeños estamos muy así en esa simbiosis, en esa unión, en ese amalgama, decíamos como si fuéramos ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre del dulce que está así, Muéganos, los muéganos. muéganos, ¿no? Que estamos así bien, y desprenderlo está bien complicado, porque te llevas un pedazo de la otra, del otro pedacito de dulce, nunca se desprende así completamente, y entonces, si lo vemos, así es la familia, es bien complicado, y entonces ahorita que yo les decía, vamos a trabajar lo del encuentro, pensemos en esta niña de 14 años, ¿cómo va a vivir ese encuentro? Con una persona que busca salirse de su casa, desprenderse porque se siente absorbido, agobiado, y entonces se sale nada más y busca a cualquier persona. Entonces, cómo es este proceso? ¿Cómo vivirlo? Y entonces por eso nos hablan de incluso el papel del psicólogo en el desprendimiento es primero de una evaluación. Y sí, justo, no la gesticulación, la parte de la comunicación no verbal, la parte de estabilidad, de la escucha, todo eso se tiene que desarrollar. De repente algunos alumnos me dicen, maestra, ¿y no tiene un manual que nos diga cómo hacer la entrevista? Manual como tal, les digo, no hay un recetario, porque se va aprendiendo con la práctica. Pero sí hay, afortunadamente ya hay muchos casos clínicos que podemos revisar y ver la manera en cómo se actuó. Pero también hay mucha información que me ayudan a entender todos estos procesos, a entender, nos dicen, por ejemplo, al proceso de este encuentro donde pues el hijo aparentemente ya se desprendió de la familia, ¿no? Aparentemente, pero no es cierto. Es entender que trae toda una carga valorativa, pues, de la familia. Yo lo veo, no por crítica, pero sí lo observo, como hay familias que, aunque los hijos ya están casados, pero fue a visitar a la mamá y todavía traen el control. Me hablas en cuanto llegues. Y si no le habla casi como en el cálculo de la hora que se va a su casa, ¿dónde estás? Pero ya él tiene su propia familia. Y entonces a veces decimos, y lo justifican, no, lo que pasa es que me preocupa. Y entonces yo de repente me cuestiono y digo, soy una madre deshumanizada, soy una mala madre, porque yo no les hablo, por ejemplo, a mis hijas, ¿no? Para ver dónde están. Me mandan su ubicación porque que sabemos por seguridad y cosas así, ¿no? Pero no estoy así como que una hora, no he llegado, y marcándole. Entonces de repente digo, ¿seré una mala madre? Que no me estoy preocupando. Entonces vienen como el cuestionamiento, ¿no? La parte de decir, o ella en ese afán de protegerlo, no ha entendido que pues ya tiene una nueva familia, que ya no podemos estarlos controlando y que luego les digo, y si creemos en el universo, creemos en Dios, pues tenemos que creer en que la persona va a estar bien, porque además
Si nos vamos a la época de antes, no habían celulares. Y entonces no había como ese control inmediato. Hasta que llegara la noche, la persona llegaba y tú sabías que estaba bien la persona. Porque no podías estarle marque y marque al trabajo tampoco. Pero hoy las dinámicas también hasta familiares se han vuelto difíciles por el uso de este celular. Porque queremos controlar a la persona, saber que ya llegó, me avisas que en cuanto llegue, viaja y lo mismo. Todavía no lo dejamos ni llegar del avión, ni bajar del avión y ya queremos casi que nos marque y nos diga, ¿no? Pero ya fue su luna de miel, fue mil situaciones, ¿no? Entonces son realidades mexicanas que si lo vemos en otros países, alguien lo diría, se ve muy frío, pero desde otro enfoque es autonomía, es que trabaje sobre la misma persona, es que se fortalezca y empieza a darse cuenta que la realidad es diferente. Entonces, toda esta parte a veces es la que no analizamos y no comprendemos. Entonces, por eso nos hablan de cómo entender este proceso de encuentro, de superar el desprendimiento, pero ya en la clase pasada decíamos, cuando se va el hijo, cuando se desprende en la parte donde ya es autónomo, donde ya toma sus propias decisiones y le respetamos sus propias decisiones. El problema es que nos dicen en México, el hijo que tenemos de 30 años sigue viviendo con nosotros. Y todavía queremos gobernar sobre ellos, mandar sobre ellos. Oye, mañana vamos a ir con tu abuelita. A veces no le consultamos. Voy a ir con tu abuelita, ¿quieres ir? Sino ya le estamos diciendo, vas a ir, porque asumimos que como sigue viviendo con nosotros, pues sigue haciendo las mismas acciones. Y pasa lo mismo con esta parte del encuentro cuando hablamos ya el noviazgo, cuando ya hablamos de que está con su nueva pareja. Si viven en mi casa, casa de los papás, queremos también seguir gobernando sobre ellos. Vamos a salir mañana y ahora queremos que vaya él y vaya la esposa y vayan los hijos. Y entonces por eso se convierte en una familia extensa. No hay esa, no es esa, sigue sin ese desprendimiento en ese encuentro. Por eso es complicado. Por eso nos hablan que transmutamos los vínculos, ese afecto, esa idealización del noviazgo aparte, donde decíamos, es que todo es bien bonito, me trae rosas, me trae esto, me abre la puerta, me ayuda. Y nos casamos y ya no hay nada de eso, ¿no? Queremos que siga siendo el noviazgo la parte bonito. ¿Cómo trabajar esa parte? Pues también de que cambian las cosas, cambian la realidad. Y luego hay familias que no tienen el encuentro. Porque, por ejemplo, esta niña no va a tener ese proceso de encuentro. Porque ya van a ser de manera inmediata los hijos. No se ha desprendido completamente y ya están los hijos, ya está la preocupación por ese hijo que aún no ha nacido, pero ya no vivió esa parte de encuentro, de desprenderse, sí el noviazgo a lo mejor, pero ya no el encuentro como tal de adaptarse a la pareja como dos personas nada más, sino ya vemos que los está uniendo es un hijo. El diálogo ya es el hijo, todo es el hijo, comunicación para el hijo. Entonces, ¿cómo se pierde y están perdiendo a muy temprana edad esa parte de no solo de noviazgo, a lo mejor sí vivieron un tiempo como novios, pero ese encuentro como pareja, que son dos, que se preocupan uno al otro, sino ya la preocupación es para el bebé. ¿Cómo está? ¿Cómo está el bebé? Todo ya no es como de pensar en la otra persona, ¿no? Entonces Es también en función. en... Sí, Mari, sí, Carmen. No, sí, es que le decía que todo cambia, ¿no? Porque es en función al bebé. Pero yo me acuerdo que un pediatra me dijo, no tienes que adaptarte tú al bebé, porque yo tardé 5 años para poder embarazarme después de que me casé. Entonces le entiendo perfecto, porque yo veo a mis compañeras o mis conocidas que ya se casaron porque estaban embarazadas y entonces salieron de su casa para entrar a otra casa, ¿no? Porque ni siquiera tenían la capacidad del joven de llevarla a rentar un cuarto, tenían 16 años, o sea, ¿no? Sale de una casa, de una familia, para entrar a otra familia donde tienes que adaptarte a sus formas, etcétera. Pero aparte, la adaptación de que llega el bebé y todo es en función al bebé. Y este pediatra me decía, no tienes que adaptarte tú al bebé, el bebé tiene que adaptarse a ustedes. ¿Cómo? Bueno, pues generarle ciclos de sueño, ¿no? Como que a las 8 apagas la luz y el bebé va a entender que a esa hora se tiene que dormir. No lo andes arrullando, acuéstalo, dale de comer, todo, que erupta, acuéstalo y apaga tú. Entonces yo aprendí, fueron nuevos hábitos de dormirnos. Yo nunca tuve el tema de que mis hijos se despertaran y medio como que se movían, les daba el seno, y como no les gustaba, pues les daba la mamila y entonces
creo que entender eso como esta frase del encuentro entre la pareja y no saltarse ese encuentro y volverse padres, sino que vivan sus momentos y sus etapas. Así es. ¿Esto del encuentro sería como etapa de la pareja o Esa es la etapa de la familia. etapa de la Esa familia? es etapa de la familia. Pero acuérdense que hablamos primero del desprendimiento. Después del desprendimiento ya hablamos de lo que es el encuentro. Que nosotros en nuestro caso nos brincamos en la parte del noviazgo, ¿no? Por ejemplo. Pero entre el desprendimiento y el encuentro hablamos del noviazgo, que es un proceso también que existe, pero no es propio de la familia, por eso no está dentro como dentro, ¿no? Claro. Sino ya como familia es el encuentro, después del encuentro son los hijos, pero en este caso de cuando sales de casa y te vas a la otra, o te traes al novio, diríamos si fuera mujer o el hijo, ¿qué sucede? Que no hay ese encuentro, no hay esa adaptabilidad como pareja y tampoco se da a veces ese encuentro como tal cuando se permite que la propia familia sea la que marque reglas, la que marque hábitos, la que incluso es la que provee los alimentos, ¿no? Y en la mayoría de casos mexicanos se brincan el encuentro y se van a los hijos. Entonces no viven ese proceso. Por eso cuando son adultos y les toca el reencuentro, porque pasamos después de los hijos la adolescencia y luego el reencuentro, cuando los hijos se van, ellos se tienen que reencontrar. Es un tanto complicado porque ellos ni el encuentro vivieron. Y al no vivirlos, ¿cómo van a vivir un reencuentro? Por eso el psicólogo debe reconocer, si sí vivieron ese encuentro, no lo vivieron para entender el proceso del reencuentro, para saber si sí va a haber un reencuentro o apenas va a haber como ese encuentro de conocerse mutuamente como pareja. Lo vimos en pandemia, por eso muchas familias se han divorciado también, porque no han vivido esa parte de convivencia juntos los dos, sino juntos los dos con papá, abuelos, suegros, tíos, hijos, sobrinos y todo, entonces es complicado. Y ahora sí llegamos a la etapa de la vejez, pero por eso es importante, decía Anda, que es importante verlo desde las características propias de nuestro país, de que aparte no se busca el desprendimiento y como psicólogo no busca que diga, no, ya déjelo ir señora, no, sino que les enseña a vivir ese proceso de desprendimiento. A partir, decían, algunos autores sugieren algunos rituales, le hacen una fiesta al hijo de que ya se va a ir a otro país, de que se va a independizar, situaciones que les permita darle un objeto que le diga a usted lo mucho que lo quiere y que lo va a cuidar, y más porque hoy nos damos cuenta que también México ya también está desprendiéndose a temprana edad cuando deja ir a los hijos a estudiar lejos. Ya se está viviendo ese proceso. Cuando antes no, tú desplázate tus 3 horas. Para ir a CEU desde aquí, Nicolás Romero, son 3 horas. Entonces desplázate diario, ve y regresas, vas y regresas. Y hoy lo vemos que no, que ya hay papás conscientes que les permiten decir, pues buscamos rentas por allá y de ahí ya para que no te desgastes. Entonces, sí estamos viendo realidades ya un poquito diferentes en México, pero aún así, como terapeutas, tenemos que encaminarlos a que ese desprendimiento no sea como la respuesta del psicólogo, va a pasar y después ya ni se va con su hijo, sí le va a seguir hablando. No, sino no se preocupe, qué es lo que le preocupa, llevarlo a ese análisis, esa reflexión de qué es lo que más le preocupa, que esté solo, que viva solo o que le preocupa. Y entonces también al hijo es hacerle ver, no, la mamá no lo hace por maldad, o el papá, sino lo hace por esa unión que han siempre vivido. Entonces, ¿de qué manera? Pues exprésales que tú, a pesar de que vas a estar lejos, siempre los vas a acompañar, ¿no? Entonces, ese es el proceso que tenemos que estar desarrollando. Y bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, se nos terminó el tiempo. Yo espero que tengan una excelente semana, Karen. Es importante que también por ahí revisemos cómo estamos en ese proceso de familia y que miremos hacia alrededor a las familias hoy con otro enfoque. Cuando ustedes se suban a la combi, al camión, a donde sea, vean a esa familia con qué características tiene, cómo tratan a esos pequeños, es decir, que cada fenómeno lo vean ya como psicólogos, porque eso nos va a ayudar a que aunque no estén en la práctica, sí tenemos elementos de análisis.
y de ver a esas familias. Porque me van a decir, maestra, vi en la semana que iba la suegra, el suegro, el hijo, la nuera, y quien gobierna es la señora, la mayor. Me estarán platicando de ello. Cuídense muchísimo, me dio gusto saludarles, que estén muy bien. Bendiciones, hasta luego. Igualmente, hasta luego.